Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti. Es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo pasó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar hoy a los difuntos Alberto Mordán y Álvaro García. Vamos a encomendar a todos los enfermos. Vamos a encomendarnos al Señor pidiéndole salud de alma y de cuerpo. Las dos son necesarias, ¿verdad? Y paz. Hoy la iglesia recuerda a San Calixto I, siglo III. Fue papa. Se cuenta que en un tiempo fue esclavo. Habiendo alcanzado la libertad, fue ordenado diácono por el Papa Ceferino, a quien sucedió más tarde en la cátedra de Pedro. Combatió a los herejes adopcionistas y modalistas. Recibió la corona del martirio en el año 222 y fue sepultado en la Vía Aurelia. Como podemos ver, las divisiones por asunto de doctrina, las herejías, los que opinan de una forma distinta a lo que han aprendido de la fe de la Iglesia, es muy antiguo. Aquí es en el comienzo en el siglo III, pero sabemos que en el primer siglo, ¿verdad? El primer tropezón fue el de los judaizantes, que querían imponer la circuncisión y la práctica de la ley mosaica a todos los convertidos del paganismo. Y San Pablo zanja esa cuestión explicando que el bautismo nos iguala a todos y supera la antigua ley. Nos ha hecho nuevas criaturas. Ya lo antiguo ha pasado, ¿no? Como nos decimos el día de la Pascua. Esa Pascua que actualizamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconocer ante el Señor nuestros pecados. Corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre,
la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. San Pablo, en su carta a los Gálatas, donde les ha dicho al principio insensatos, porque quieren sustituir la gracia, la nueva vida en Cristo, en libertad, el camino del Evangelio, por la antigua ley. Y San Pablo, lo mismo que hace Jesús en el Evangelio, no está negando la probidad de la ley de Dios, de los mandamientos.
Lo que sí está diciendo que las prácticas de los preceptos, que eran como una faja, una camisa de fuerza para los israelitas, no salva a nadie y no los llevó a una santidad, que es la gracia. O sea, el don de Dios que es gratuito y la ley de la libertad. Cuando los humanos hablamos de libertad, hay personas que dicen, no, pero aquí hay que poner normas, porque una cosa es libertad y otra cosa es la perversión de la libertad, que es el libertinaje. Y por evitar la perversión de la libertad, que es el libertinaje, no podemos suprimir la libertad. Ni en la iglesia, ni en el país, ni en la familia, ni en ninguna parte. Tenemos que educarnos y educar en la libertad y para la libertad auténtica, que implica el respeto al prójimo, a sus opciones, sus derechos, que implica una conducta en conciencia, o sea, una moralidad y una ética, que es la puesta en práctica de esa moralidad. Y nosotros los cristianos tenemos la guía con sobreabundancia de ejemplos y de enseñanzas, ¿no? Hasta San Pablo nos hace unas listas de todos los vicios y después de las virtudes. Dice que hay más, pero con esa tenemos bastante tarea, ¿no?, que evitar. La superstición, la idolatría. En el Antiguo Testamento se le llamaba idolatría a cualquier pecado que atara al hombre en contra de la ley, de la práctica de la ley, en contra del culto y la adoración verdadera a Dios. Además de que en los antiguos santuarios de ídolos existían muchos que eran destinados a la fertilidad y por lo tanto el culto, formaba parte del culto relaciones sexuales con los consagrados en ese santuario, sacerdotes y sacerdotisas, ¿verdad? Por eso cuando hablan de prostituirse con los ídolos, están hablando de algo que también se hacía físicamente. Y todo eso es el lenguaje con que se habla entonces de la idolatría de este mundo. ¿Que vivimos en un mundo idólatra? Claro que sí. Si no, vean las propagandas, ¿no?, para vender productos, para vender cuerpos, etc. Da pena, pero es así. O sea que podemos tratar de vivir en una cápsula, pero si tenemos deberes sociales, de educación, de paternidad, no podemos darnos ese lujo. Tenemos que saber guiarnos y saber guiar. Tenemos que saber crucificar el egoísmo, nuestras pasiones, con Cristo, como dice San Pablo aquí. Es muy instructivo todo esto, ¿no? La carta a los Gálatas, no lo debíamos de dejar de leer y de meditar. Siempre vamos a encontrar cosas que se nos aplican como anillo al dedo. El texto del Evangelio es continuación, como también lo era los Gálatas, continuación de lecturas de días anteriores. Si recordamos el Evangelio, bueno, ayer no tuvimos misa, pero parte de que un fariseo invitó a Jesús a comer y se sentó a la mesa sin lavarse las manos. Estoy seguro que Jesús lo hizo profeso para provocar ese diálogo, ¿no? El fariseo se extrañó de que no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer, que no era solamente una ceremonia, un gesto de higiene, lo cual lo es, sino lo que le extrañó al fariseo es que no cumpliera el ritual religioso. Y cuando se extraña de eso, Jesús le dice, ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, sin embargo el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Den limosna de lo que tienen y todo lo demás quedará limpio. Y a continuación viene el texto que proclamamos hoy.
Y vienen esos ayes o condenas a los escribas y fariseos, hipócritas. Jesús no está condenando ese espíritu de cumplimiento de la ley, ni siquiera, y mucho menos, cómo enseñaban los fariseos. En algún momento dirá, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos atan fardos pesados en las espaldas de los demás, pero ellos no ayudan ni con la punta de un dedo, como dice hoy también. Son textos de evangelistas diferentes, pero dicen fundamentalmente lo mismo. Y cuando el doctor de la ley le dice, cuando le dice eso a los fariseos, nos ofendes a nosotros también. Y Jesús le dice, y ahí de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables y ustedes no las tocan ni con la punta de un dedo. O sea, en realidad no educan ni dan buen ejemplo. Tienen las leyes mismas para poderse excusar, que nuestro refranero castellano se sintetiza con una frase muy irónica, pero muy verdadera, ¿no? El que hizo la ley hizo la trampa. O sea, tiene un resquicio para, con otra ley, evadir esa ley. Pero no es así en la conciencia. Si no tenemos la conciencia formada en el camino de Cristo, si la palabra de Dios no nos proporciona, porque no la conocemos, los medios, la sabiduría, el camino, el espíritu, la fuerza, para actuar de una manera no solo correcta, sino santa. Recordemos que hemos sido llamados a la santidad. Por eso hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo que nosotros expresamos en los ritos bautismales. Él es el que transforma nuestra alma, el que nos lava, el que nos hace criaturas nuevas. Por eso se habla en el lenguaje de la iglesia de el Espíritu que se derrama como el agua bautismal, ¿no? Y que nos limpia, nos purifica, pero también nos da vida nueva, nos revive, nos hace nuevas criaturas. Vivamos de ese espíritu, tratemos de actuar de acuerdo a esos principios, conociendo esa ley, esos principios de verdad. Cuando practicamos la fe, podemos transformarla en algo negativo, en una pura religión. Ya muchas veces he explicado la parte negativa de la expresión religión, que es ligar y religar. Entonces, igual que nos ligamos a prácticas, podemos intentar ligar, amarrar a Dios, obligarlo. Eso es imposible, pero hay gente que se figura que sí. Y en eso consiste su religión. Y no convirtamos nuestra fe cristiana en una pura religión humana, donde practiquemos todos los efectos y creamos todas las falsedades y herejías del mundo por ignorancia. No creo que sea por mala voluntad, por ignorancia. La ignorancia nos pierde y pierde al que va con nosotros. Si un ciego guía a otro ciego, recordemos eso, ambos caerán en el abismo. Pero nosotros dejémonos guiar por la luz que es Cristo. Y nunca, no solo no caeremos en el abismo, sino iremos derechito hacia la vida eterna. Como hijos de Dios, nos dirigimos con confianza a nuestro Padre que vela por nosotros. Vamos a responder, Señor, escucha nuestra oración. Por los ministros de la Iglesia, para que cumplan con fidelidad su tarea y no dejen de cuidar y de servir con generosidad al pueblo que tienen encomendado. Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes y cuantos tienen autoridad
para que ejerzan sus cargos con competencia y no antepongan ningún interés personal al bien común. Señor, escucha nuestra oración. Por los que dirigen empresas y por los que son responsables de otros en sus trabajos, para que procuren que todos los empleados puedan desempeñar su función con la debida seguridad. Señor, escucha nuestra oración. Por todos y cada uno de nosotros, para que no nos desentendamos de nuestro prójimo y ayudemos a quienes nos necesitan. Señor, escucha nuestra oración. Pueden hacer otras invocaciones quienes deseen. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Oremos en silencio y pidamos al Señor, presentándole nuestras propias intenciones y, como hemos dicho al principio, por los difuntos que encomendamos en esta misa, por todos los fieles difuntos y por los enfermos. Por todas estas intenciones y por la paz en nuestra nación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, el vino tú no lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia los redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria,
te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oremos por el diácono Santos y por nuestro hermano Arturo, que están hospitalizados, y por todos los enfermos. Recuerda a tus hijos Alberto y Álvaro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo
te entregamos nuestra alma y nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás sed. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres todos, cantando todos, este es el día que hizo el Señor. Alegres todos, cantando todos, este es el día que hizo el Señor.